Bien, esto es Solver y el día de hoy vamos a continuar con el caso, con el desarrollo del caso Facilito, un caso que nos mandó una de nuestras espectadoras desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Bien, vamos entonces a continuar. Lo que hemos desarrollado ya hasta el momento el asiento de apertura, que está aquí en la parte superior, y también ya hemos desarrollado la operación del día 3 y también la operación del día 5. La operación del día 3 era una cobranza y la operación del día 5 era un pago con cheque, con un descuento de pronto pago. Interesante la operación, así que si ustedes llegan a chequear, bacán. El desarrollo lo voy a colocar acabando la clase, lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? El desarrollo está aquí. Acá está. Asiento de apertura, asiento de cobranza, descuento por pronto pago y pago. ¿Correcto? Se podría hacer en un solo asiento estos dos, sino que lo hice por separado para que se pueda entender un poco mejor. Pero se puede, digamos, unir ambos asientos. ¿Ya? Bien. Y ahora corresponde hacer la operación del día 6. Atento, por favor. Dice, se vende mercaderías por 10.000 más el impuesto general a las ventas. Esto quiere decir que el impuesto general a las ventas no está incluido en el valor que te mencionan previamente. Coma, también está bien escrito, ¿ah? La mitad al contado, o sea, la mitad lo cobras al contado, y te dice que el costo de venta es 6.500 unidades monetarias. Importante, mira, mencionarte lo siguiente. Si aquí ya te está diciendo su costo, entonces de ahí tú ya puedes identificar un dato. Puedes identificar de que la empresa lleva un Cardex, ¿no? Un Cardex que, bueno, que es entendido como un sistema de inventario permanente, ¿no? Permanente, ¿correcto? Bien, entonces vamos a hacer el asiento contable de esta venta. Cuando tú tienes un asiento de ventas, normalmente vamos a considerar 3 eventos en un asiento de ventas. Acá está. El primer evento, que va a ser el que normalmente se va a registrar primero, es la emisión del comprobante pago. Porque tú como vendedor, tú eres el emisor del comprobante pago, el emisor de la factura o de la boleta, según sea el caso. ¿De acuerdo? En este caso es el día 6. No te dice que es factura, pero vamos a suponer que es una factura. Normalmente es así. Y ese es el primer registro que tenemos que hacer. Ahora, la entrega de la mercadería vendría a ser el segundo evento. ¿De acuerdo? Esa entrega de mercadería también se realiza en este escenario porque te está indicando el valor de la mercadería entregada. Revisando el caso, te indica que la mercadería entregada tiene un valor de 6.500. Pides por ella 10.000, pero el valor de la mercadería que estás entregando es 6.500. Ya más o menos te podrás imaginar que la diferencia de lo que pides por la mercadería y el valor o el costo de la mercadería, su diferencia es la ganancia. Y por último la cobranza, que también la vamos a realizar, porque el caso te dice que vas a cobrar, pero solamente vas a cobrar durante ese día el 50%, ¿no? No vas a cobrar todo tampoco, ¿no? Vas a cobrar el 50%, ¿ok? Ahí está. Ya está ya. Y esos son los 3 eventos típicos que vamos a reconocer en una venta. ¿De acuerdo? Toma en cuenta eso, por favor, ¿eh? Toma en cuenta eso. Ahora, cuando tú haces una venta o cuando tú registras una venta, tú tienes que tomar en consideración 2 grupos de información que son importantes. Los datos respecto de lo que tú como proveedor vas a recibir o esperas recibir del cliente y los datos de lo que tú le vas a dar al cliente. ¿De acuerdo? El primer grupo de datos, que vamos a ponerle aquí letra A, viene a ser datos respecto de lo que tú como proveedor recibes. ¿Ok? De lo que el proveedor recibe.
Los datos de lo que tú como proveedor esperas recibir están en la factura o en el comprobante pago, no sea cual sea. ¿Cierto? Sí o sí, están ahí. ¿Ok? Y vas a tener ahí tres datos. El precio, que es la suma del valor más el IGB, ¿de acuerdo? El IGB propiamente dicho y el valor. En este caso en particular que estamos viendo, te indica que el valor es de 10.000. Aquí está formulado de tal manera que automáticamente, ¿qué fue acá? Allá, ya entendí ya. Bien, ahí está. Este es el valor que está en 10.000 y lo que tiene que suceder es que nosotros tenemos que derivar o tenemos que, mejor dicho, calcular el IGB y calcular el precio. No voy a decir derivar porque quizá por ahí alguno lleve matemáticas todavía y está pensando en una derivada, ¿no? No, no, no. Vamos a tener que calcular, ¿ya? Calcular. El valor, bueno, como te dan el valor, partes de ahí nada más, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es, ya no tenemos que hacer ninguna fórmula. Esta fórmula se aplica cuando te dan el precio. En todo caso vamos a dejarlo para despuesito. Pero estamos partiendo aquí del valor. A ese valor le vas a aplicar el 18% que viene a ser el IGB de la operación. Y lo que le vas a pedir al cliente en total va a ser 11.800, ¿no? De esos 11.800, 1.800 van para el Estado y 10.000 se lo queda la empresa. ¿De acuerdo? Pero esos 1.800 lo cobramos nosotros, pero luego se lo vamos a dar pues a la entidad recaudadora, que en el caso de aquí de Perú es la SUNAT. Bien, ahora, ¿por qué aquí hay una fórmula? En este caso en específico, los 10.000 son dato, ¿de acuerdo? Son dato. Pero no siempre va a ser así, ¿no? A veces te dan el precio y si te dan el precio lo que tienes que hacer es calcular el valor, ¿no? Dividiendo el precio entre 1 más 18%. ¿Ok? Bien, entonces. Y estos son los datos de lo que tú como proveedor esperas recibir del cliente. O de lo que tú como proveedor pides. Pides, vamos a poner pides mejor, ¿no? Porque recibes es como si fuera algo pasivo, ¿no? No, pero aquí tú pides, tú le pides al cliente, ¿no? Ah, ya, ¿quieres mi mercadería? Ah, tienes que darme 10.000 soles. Más el IGB, me tienes que dar en total 11.800. ¿No? Es lo que tienes que pedirle al cliente a cambio de tu mercadería. Ahora, ¿cómo lo vamos a registrar? Vamos ya a la parte del registro, ¿no? Bien. Mira, en contabilidad, lo que tú tienes que identificar claramente son los elementos de la información financiera, ¿ya? Las cuentas contables y tal, sí es importante. Sí, de hecho que sí, ¿no? Pues las cuentas contables las vas a ver obligatoriamente en tu plan contable, pues. O sea, sí están acá. O sea, yo honestamente no te recomiendo en ninguna manera, de ninguna manera que te aprendas. Bueno, las cuentas puede ser, pero ya algunos se quieren aprender los códigos a nivel de subcuentas, ¿no? O sea, a nivel de 3 dígitos. Ya eso ya es. Vamos a decir que ese es un error de principiante. Sí, creo que eso es una buena calificación. Así es. Mira, por ejemplo, acá estamos a 3 dígitos. Si quieren, hay gente que se quiere aprender las cuentas a 3 dígitos. Y no seas malo, ¿no? Y es demasiado. O a 4 dígitos. No, no, no. A 2 dígitos te lo compro. Ya, pero más allá de 2 dígitos ya no tiene mucho sentido ya. En realidad no, porque a la larga siempre vas a tener tu plan contable, ya sea el plan contable virtual, o te compras los planes contables, pues, ¿no? Que venden así en estas como planillas de cartón, ¿no? Y lo tienes a la mano y lo revisas nada más y se acabó. El plan contable pero no es bastante bueno en realidad. Así que no es necesario, está bastante bien descrito, no es necesario que te lo estés aprendiendo. Pero lo que sí es importante es que entiendas y manejes con toda claridad los 5 elementos de la información financiera. Los 5 elementos de la información financiera. ¿Cuáles son? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, ¿no? Que creo que ustedes, todos por lo menos han escuchado hablar de ellos, pero no todos todavía los sabemos utilizar. Pero eso es lo más importante en realidad. Todo lo demás ya es sencillo.
Lo básico son los elementos de información financiera. Eso es lo básico, 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 básico. Lo real básico. Lo real básico, ¿no? El real básico son los elementos de información financiera. Lo esencial en conta. Todo lo demás, yo diría que es no prescindible, sí, prescindible de aprender, prescindible de memorizar, ¿no? Pero estos 5 elementos, sí. Sin estos 5 elementos en Contralor no haces nada. Te soy honesto. Bien, por ejemplo acá. Esos 11.800 que tú le vas a cobrar al cliente, eso lo vas a reconocer en tu contabilidad como un activo. ¿Por qué? Porque es un derecho de cobranza. Es el derecho que tú como proveedor, tú tienes de cobrarle a tu cliente. Lo reconoces como un activo, específicamente como cuentas por cobrar. ¿Y por qué activo? Porque activo es la denominación que en contabilidad utilizamos para hablar de los derechos y también de los recursos que una empresa tiene. El valor del IGB o el importe del IGB que tú le estás cobrando a tu cliente, ¿no? Ya está acá. Ya está en los 11.800. Pero tú lo que necesitas registrar aquí es dejar registrado que no toda la cuenta por cobrar te corresponde, que hay una parte de la cuenta por cobrar que tú se la tienes que dar al Estado. Todo lo que tú le tienes que dar a otro, no todo lo que tú tienes por pagar, se va a reconocer en tu contabilidad como un elemento pasivo, ¿de acuerdo? Es el elemento que vas a utilizar para registrar todo aquello que debes, ¿de acuerdo? Pasivo, ahí lo tienes, ¿de acuerdo? Ahí está. Y en este caso registrarías los 1.800 como una deuda con el Estado, como es lógico, ¿no? Porque de otra forma te confundiría un poco la situación. Podrías pensar, si solamente colocas cuentas por cobrar en 11.800, que los 11.800 te corresponden. Pero al colocar los 1.800 como pasivo, ya sabes que hay una parte que le corresponde al Estado, ¿no? Y que se lo tienes que pagar en un momento determinado. Normalmente es al siguiente mes en que se realiza la declaración. Y por último, estos 10.000, y aquí mira, esta parte es la parte quizá más curiosa del asiento de ventas. Mira, esos 10.000, ¿qué son? Esos 10.000 están ya están dentro de la cuenta por cobrar, están dentro del activo. Así es, ¿correcto? Pero lo que tú tienes que entender aquí es que esos 10.000 lo estás tú registrando como ingreso para llevar un control de todos los beneficios que como empresa generas. Este es un beneficio que la empresa está generando, es un derecho que la empresa se ha ganado gracias a que le está vendiendo una mercadería a otro agente, a otra empresa. ¿Correcto? Por lo tanto, eso se reconoce como ingreso normalmente. Normalmente se va a reconocer con el concepto de ingreso y esa información se va a ir acumulando en el estado de resultados. ¿Ok? Ahora, punto importante que aquí yo suelo explicar. Vamos acá. Mira. Cuando hablamos del reconocimiento de ingresos, y es aquí para que tú consideres de que un registro contable no es cualquier cosa, no es que lo hagas así, lo puedas hacer por hacer y no pasa nada. No, no, no. Hay reglas que seguimos para realizar asientos contables. Entonces, el reconocimiento del concepto o del elemento ingresos, que en la contabilidad peruana se considera o se registra con el elemento 7, está condicionado, es decir, depende de que el proveedor le haya entregado la mercadería al cliente. Si el proveedor ha entregado la mercadería al cliente, como indica acá escenario 1, el proveedor entregó la mercadería al cliente, entonces ahí podemos hacer el reconocimiento de ingresos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Se pueden reconocer ingresos o se registra el concepto ingresos, ingresos por ventas. Pero si en el caso tú hayas entregado la mercadería al cliente, ¿correcto? ¿Ok? Si no has entregado la mercadería al cliente, no puedes reconocer ingresos. Ah, no, no. Porque si no has entregado la mercadería al cliente, todavía no podrías reconocer en tu estado de resultados, un beneficio para ti, porque aún no has cumplido con el cliente.
Profesor, pero si ya hice la cobranza, no puedes tampoco registrarlo como ingresos. ¿Registras el dinero que entra? Sí, el dinero sí lo registras como que entra a la empresa, porque hay una cuenta de dinero, ¿no? Que es la cuenta 10. El dinero tienes que registrarlo porque ya lo tienes, ya está bajo tu control. Pero no puedes reconocer el concepto de ingresos porque todavía no tienes el derecho a recibir eso. Es decir, si bien es cierto, tienes el dinero, pero en el caso tú no cumplas, ten por seguro que tu cliente va a obligarte a devolverle el dinero que previamente habías recibido. ¿Cierto? ¿Ok? Entonces, el concepto de ingresos se utiliza ya cuando tú como compañía o como empresa, tú tienes la seguridad de que el beneficio es tuyo, de que el beneficio se ha obtenido. ¿Y cuál es la condición para que tú tengas esa seguridad? Es que el cliente esté satisfecho, ¿no? Por eso hay una norma que se llama la NIF 15, según la cual el reconocimiento de ingresos va a depender de la satisfacción de las obligaciones que como proveedor tú tienes con tus clientes. ¿Ok? En el caso contrario, si tú has recibido plata y aún no entregas la mercadería, me temo que lo que vas a tener que registrar es básicamente un anticipo de clientes, ¿no? Pero no más, ¿ok? No más. Bien, entonces, bien. Vamos entonces acá, ya lo tenemos claro. ¿Y cuáles son las cuentas que vamos a utilizar? Bueno, primero los elementos, acá está. Elemento activo disponible y exigible, correcto, por la cuenta por cobrar. Luego el elemento pasivo, por el pasivo con el Estado. Y luego el elemento ingresos. Ahí está, esos son los tres elementos, nivel de elementos. Ahora, ahí está. Elemento activo disponible y exigible es elemento 1. Elemento pasivo, elemento 4. Y elemento ingresos, elemento 7. Y en base a esos tres elementos podríamos hacer el asiento contable. Pero como normalmente yo conozco que ustedes ya les piden hacer a 3 dígitos o 2 dígitos, cosa que no me parece bien, pero ni modo, pues no, así les enseñan. Bien, vamos acá. Entonces, ¿cuál sería el activo disponible exigible exactamente que tengo que registrar? La cuenta 12, que es la cuenta cuentas por cobrar, es la cuenta específica para cuentas por cobrar. Comerciales, porque hay varios tipos de cuentas por cobrar, ¿ah? Hay varios tipos de cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? ¿Sí? No es solamente la cuenta 12. Mira, por ejemplo, acá, si revisamos, por ejemplo, en el curso que tenemos, dice acá cuentas por cobrar comerciales terceros, pero aparte cuentas por cobrar comerciales terceros también existen cuentas por cobrar comerciales a relacionadas, como puedes observar aquí. También existen cuentas por cobrar, a ver, vamos a ver por acá, ajá, cuentas por cobrar diversas. También hay cuentas por cobrar accionistas. O sea, hay varios tipos de cuentas por cobrar. En este caso utilizaríamos lo que viene a ser cuentas por cobrar comerciales. ¿Ok? Y exactamente dentro de cuentas por cobrar comerciales hay una cuenta que es la 121.12 más un dígito más. En contabilidad vas agregando dígitos, que serían las facturas por cobrar. ¿De acuerdo? Que es un tipo de comprobante de pago, ¿no? Porque también podría haber una boleta, ¿no? O también podríamos hablar de letras por cobrar. Bien. Entonces, dentro de la cuenta por cobrar, ¿cuál es el importe que vamos a registrar? El importe de 11.800. 11.800. Entonces, ya tienes definido cuál va a ser el concepto que vas a utilizar, que va a ser facturas por cobrar. Ya tenemos definido el código que vamos a utilizar. Ya sabemos cuál es el importe que vamos a registrar bajo este concepto. Ahora lo que me interesa saber es dónde lo voy a colocar esos 11.800 dentro de las facturas por cobrar. ¿A qué te refieres con dónde? Lo que sucede es lo siguiente. En tu libro diario, que es donde tú tienes que hacer los registros contables, en tu libro diario, tú tienes dos lados. El lado del debe y el lado del haber.
Entonces tú y yo ya estamos de acuerdo en que vamos a utilizar para este registro la cuenta 121. Ahí estamos, de facturas por cobrar. Pero no sabemos todavía si vamos a colocar los 11,800 en el lado del debe y en el lado del haber, o en el lado del haber, porque tiene que ser en uno de los dos nada más. La pregunta es, ¿qué tengo que conocer yo para identificar en qué lado voy a colocar el número? ¿Qué tendría que saber yo? ¿Qué necesito conocer? Necesitas conocer la dinámica contable. Así es. Y también necesitas identificar si es que el activo aumenta o disminuye. Sí, te lo compro. Está bien. Primero eso es más. Entonces, tienes que razonar acá. Si es que la empresa acaba de realizar una venta, entonces la cantidad de derechos que la empresa tiene aumenta como consecuencia justamente de esa venta, ¿no? Ahí está. Y ahora vas a revisar la dinámica contable, que la tenemos justamente por acá, y en específico vas a revisar la dinámica contable de los activos, ¿correcto? Ahí lo tienes, del activo, ¿ok? Y vamos a observar que en el activo te indica de que si el activo aumenta, y estamos aquí hablando específicamente de una cuenta de activo, pues tendríamos que hacer el registro en el lado del debe. Ahí lo tienes. Tendrías que hacer el registro en el lado del debe, como puedes observar acá. Por lo tanto, tendríamos que hacer el registro en este caso de los 11,800 acá en el lado del debe. Ahí está. Listo. Ahí lo tienes. Ahora, ¿qué más? Vamos acá. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿O tienes alguna duda? Coméntame, por favor. Te decía, ¿no? Uno se pregunta a veces, pero en una venta, ¿qué pasivo se va a generar, no? Pero si hay un pasivo, y el pasivo que se genera es porque en cada venta, tú como empresa estás obligado a recaudar el IGB para el Estado, ¿no? O sea, una parte de lo que le cobras al cliente le corresponde al Estado, y ese importe, lo que le corresponde al Estado, es lo que registras como un pasivo. El importe, como ya sabemos, lo vamos a registrar como un pasivo, específicamente en la cuenta 401, que es en la cuenta de tributos del gobierno nacional. ¿De acuerdo? Los tributos que van al gobierno central, o sea, al gobierno que maneja el país y que distribuye los recursos, en teoría, desde Lima, ¿no? ¿Correcto? Desde Lima. Entonces aquí vamos a colocar los 1.800 soles. Ahora, nuevamente, y tal como nos dijo nuestro amigo L, no, L, a ver, te quiero ver a ver quién eres, porque fue una buena participación, me gustó. Ajá, simplemente L, ya, bacán. Como nos dijo simplemente L, hay que ver si es que aumenta las obligaciones en esta operación o si esta operación hace que las obligaciones disminuyan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es como, mire, es algo así, ¿no? Tú como contable, tú tienes un conjunto de operaciones y tú tienes que evaluar cómo impactan esas operaciones en estos 5 elementos. Básicamente es eso. Ese es tu arte, por decirlo así. Ese es tu negocio. Tienes una operación y tienes que identificar cómo impacta en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, en el ingreso o en el gasto. Siempre impacta en los 5, no, en los 5 no necesariamente, ¿no? Pero siempre va a impactar en alguno de esos 5. Entonces tú tienes que saber, ¿no?, en cuál impacta. En este caso, los 1.800 impacta sobre el pasivo. Ahora, ¿cómo impacta? ¿Lo aumenta o lo disminuye? ¿Qué dices? Tú recibes 1.800, ya sabes que impacta en el pasivo, pero ¿cómo se registra esos 1.800? ¿Como un aumento de las obligaciones o como una disminución de las obligaciones con el Estado? Como un aumento de las obligaciones. Así es, como un aumento de las obligaciones. Ahí está, correcto, como un aumento. Y según tu dinámica contable, si es que es un aumento, tendrías que colocar el importe de 11.800
en el lado del haber, fíjate, en el lado del haber. Ahí está. El aumento es en el lado del haber. Observa acá, por favor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos que irnos al libro diario, usar la cuenta 41 y colocar los 1800 en el lado del haber, porque ahí indica, allá la pregunta es, ¿por qué aumentan? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Coméntame, Dani, por favor. ¿Es una pregunta o es una afirmación? Es una pregunta, creo, ¿no? ¿Por qué aumenta? Porque tú como proveedor, tú como vendedor, tú recibes el dinero, esos 11.800, pero se lo tienes que dar al Estado. ¿Correcto? Entonces, al pedírselos al cliente, te lo quedas, pero te lo quedas temporalmente. Igual tienes que indicar de que se lo debes al Estado y que se lo vas a pagar normalmente al siguiente mes de efectuada la venta. ¿De acuerdo? Por eso lo registras como una obligación, como un aumento de las obligaciones con el Estado. ¿Me dejo entender? Ya cuando le pagas al Estado los 11.800 que habías recibido del cliente, cuando le entregas el dinero, ya vas a disminuir las obligaciones con el Estado. Pero por ahora, como es una cobranza en su nombre, tienes que registrar una obligación con el Estado. ¿Ok? ¿Sí? Porque tú le pides eso al cliente a nombre del Estado, no para ti, sino a nombre del Estado. Todas las empresas, cuando hacen una venta, recaudan el IGB, ¿no? Y tienen que registrar ese IGB como una obligación con el Estado, una obligación pendiente de pago. ¿Ya? Bien. Y por último, tenemos que reconocer el elemento ingresos. Como te decía previamente, cuando tú reconoces la cuenta por cobrar, estás reconociendo el derecho de cobranza. ¿Correcto? Ya, pero la idea es entender lo que está pasando y por qué registramos lo que registramos. Aquí estoy registrando lo que voy a cobrar. Con esto, por ejemplo, muchos estarían contentos, ¿no? ¿Cierto? Pero aquí estamos detallando el registro contable. Aquí estoy registrando lo que le voy a cobrar al cliente, sí. Aquí estoy registrando lo que le corresponde al Estado del cliente, lo que de este importe le corresponde al Estado. Así es. Lo reconozco como una obligación porque todavía no lo pago. ¿Correcto? Y en la 70, en ingresos, lo que estoy reconociendo es el beneficio que esta operación genera o el beneficio que la empresa ha generado con esta operación. Eso es lo que estoy registrando acá. El beneficio que la empresa ha generado con esta operación. ¿Cuánto la empresa generó de beneficio? 10.000 soles, pues, ¿no? Porque ha logrado pedirle 10.000 soles a un cliente justamente por esta operación. Y los ingresos aumentan acá. Ahí está. Ahí está. Hay un aumento de ingresos. ¿Ok? Bien, entonces. Vamos aquí. Usamos la cuenta 71 o 701. Ahí está. Y colocamos acá los 10.000. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Y esto es por el comprobante de pago. Por la emisión del comprobante de pago. En este caso es la factura, ¿no? Listo. Ya está ya. Eso sería todo el trabajo respecto a lo que es el asiento contable de la factura emitida y de los datos de la factura emitida. ¿Ok? Ahora, un segundo grupo de información que tú tienes que reconocer en una venta, ojo acá, es, aparte de registrar lo que el proveedor pide, pide, correcto, tienes que también registrar los datos de lo que el proveedor da. Datos respecto a lo que el proveedor va a dar, a lo que el proveedor le ofrece al cliente. ¿De acuerdo? Y en este caso sí tenemos el dato.
¿Qué es lo que le vamos a dar al cliente? Atento acá. Lo que le vas a dar al cliente, dice, se vende mercaderías por 10.000. De 6:30 a 8 de la mañana son los en vivos. Así es. De 6:30 a 8 de la mañana. 6 no, 6 ya muy temprano ya. Lo que pasa es que a veces dicto hasta tarde y no, no la hago a las 6. No, no la hago. Aunque no lo crean, cansa esto, cansa. Bien. Entonces dice, se vende al contado y el costo de lo que vendes es 6.500. El costo de lo que vendes es 6.500, ¿ok? O sea, lo que le vamos a dar al cliente, la mercadería que le hemos entregado, su valor es 6.500. El valor de la mercadería entregada. Para mí, como proveedor, vale 6.500, pero ¿cuánto le estoy pidiendo a mi cliente? Indícame por favor ahí. Para mí como proveedor vale 6.500, pero ¿cuánto le estoy pidiendo a mi cliente? ¿Cuánto le pido a mi cliente por la mercadería entregada? Habla. Te leo. Para mí vale 6.500, pero ¿cuánto le pido a mi cliente? A mi cliente le estoy pidiendo 10.000, ¿cierto? 10.000. Ok, por lo tanto, a ver al toque nomás dime, ¿cuánto he ganado en esa operación? ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hemos ganado en esa operación? Si yo le pido a mi cliente 10.000 y a mí me costó 6.500. Claro, por supuesto que sí. La ganancia sería 3.500, ¿no? Así es. Pero por ahora, percátate, por favor, que solamente hemos registrado la factura por cobrar. Falta registrar la entrega de mercaderías. Ahora, ¿cómo vamos a registrar la entrega de mercaderías? Atento, por favor. La entrega de mercaderías se registra de la siguiente forma. Primero, lógicamente, que vas a reconocer un elemento activo por las mercaderías, porque estás entregando mercaderías. Ese activo es un activo llamado activo realizable. ¿Es un activo diferente al anterior? Sí, porque la anterior era disponible y exigible, porque se refería a una cuenta por cobrar, a un derecho. En este caso estamos hablando de una mercadería que es algo tangible, ¿no? Ya no es un derecho, es una cosa que tú estás vendiéndole a otro. El elemento se llama activo también, es un recurso en este caso, pero es activo realizable. Y en el Perú lo manejamos con la cuenta 2, con el elemento 2. En específico, si queremos hablar de mercaderías, usarías la cuenta 20, ¿de acuerdo? Y si quieres ser aún más específico, quieres indicar que es una mercadería manufacturada, o sea, es un producto que es fabricado, sería la cuenta 21 de mercaderías manufacturadas. Ahí está. ¿Ok? Mercaderías manufacturadas. Ahí lo tienes. ¿De acuerdo? Ahora, aquí ¿qué pasa? Esos 6.500 es el valor de la mercadería que es entregado. Por lo tanto, mi pregunta para ti es bastante simple. Como consecuencia de esta operación, ¿el valor de las mercaderías se incrementa o el valor de las mercaderías disminuye? Como consecuencia de esta operación, ¿el valor de las mercaderías se incrementa o el valor de las mercaderías disminuye? Tomando en cuenta que es una venta y que tú le estás entregando la mercadería al cliente. Así es. El valor de la mercadería disminuye. Así es. Listo. Ya está. Entonces, eso es lo que vamos a registrar. Pregunta. ¿Y si disminuye, en qué lado lo voy a registrar los 6.500? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿Qué opinas? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Claro, como es un activo, entonces voy a mi dinámica y digo, bueno, va a ser en el lado del haber. Entonces con eso ya tengo claro ya cómo voy a hacer el registro contable, ¿no? Utilizo en primer lugar el concepto que sería la cuenta 21, que es el concepto de mercaderías, y los 6.500 los voy a colocar en el lado del haber. Se acabó. Ahí está.
indicando que la mercadería está disminuyendo debido a que le estoy entregando a mis clientes. ¿Y quién va a ser la contrapartida? Porque recuerda que cada asiento contable, esto ya sería un asiento contable diferente, esto es por la entrega de mercaderías, cada asiento contable tiene que tener una partida y una contrapartida, ¿no? Por lo menos. Bien, te explico. Cuando tú registraste la factura por cobrar, registraste el beneficio que te genera esta operación. Pero si tú te diste cuenta, no registraste solamente lo que ganas, sino registraste el total de lo que le estás pidiendo al cliente. Ok. Ahora, cuando tú haces entrega de la mercadería, tú tienes que registrar aquello, ojo acá, aquello que le estás entregando al cliente como una pérdida. ¿De acuerdo? Como una pérdida. Usando para ello el elemento 6. Así es. Porque lo estás reconociendo que esa mercadería ya nunca la vas a tener, ya has perdido el control de esa mercadería. El elemento 6 sirve justamente para eso, para registrar todos los eventos en los cuales la empresa consume recursos, utiliza recursos o pierde recursos. ¿De acuerdo? El elemento es gastos, específicamente es la cuenta contable número 69, que es la cuenta de costo de ventas, y mucho más específico es la subcuenta 691, que es la cuenta de costo de venta o la cuenta de venta de mercaderías, por venta de mercaderías. Ahí está. ¿Ok? ¿Estamos? Bien, entonces. Bien. Vamos entonces acá. En el caso del costo de ventas tiene 6,500 y tendrías acá un aumento también del costo de ventas porque es un aumento de los gastos de esta operación. Se reconoce como un aumento de los gastos que la empresa tiene. Por lo tanto, la contrapartida sería una cuenta 691. Vamos a colocarlo por aquí. 691. Y con los 6,500 en el lado, vamos a checarlo a ver acá, es un aumento de los gastos. Por lo tanto, reconozco los 6,500 en el lado del debe. Ahí lo tienes. 6,500 en el lado del debe. Ahí está. Ok. Listo, entonces. ¿Estamos? ¿Sí? Y por último, lo que tendríamos que hacer es la cobranza que le hacemos al cliente del 50% o de la mitad de lo facturado. ¿No? Que es justamente lo que tenemos aquí en la parte del inicio, ¿no? Ahí está, cobranza al cliente de la mitad de lo que vale la mercadería. Ahí está. Gracias, Carol. Gracias, Piero. Bien, vamos acá. A ver, la cobranza la voy a hacer acá directamente. Atento, por favor. ¿Eh? Atento, si eres estudiante de contabilidad de primeros ciclos, este contenido de hecho que te está sirviendo, así que quiero que me tomes atención en esta parte. Mira, cuando tú haces una cobranza, lo primero que tienes que realizar es hacer un ajuste, por decirlo de alguna manera, sobre la cuenta en la cual habías registrado la cuenta por cobrar. ¿Cierto? Si tú vas a cobrar la mitad de los 11,800, entonces en tu cuenta por cobrar o tu cuenta por cobrar tiene que aumentar o tiene que disminuir. ¿Qué opinas? Si tú vas a cobrar la mitad de esos 11,800, tu cuenta por cobrar tiene que aumentar o tiene que disminuir. Indícame, por favor. Vamos, dale. Si tú vas a cobrar la mitad, tú vas a cobrar ya la mitad de los 11,800. A ver, por ahí Carolín me dice que aumenta, pero lo vas a cobrar. O sea, lo que aumenta, Carolín, es el dinero que tienes. ¿Sí o no? Identifícalo bien, ¿ah? Lo que va a aumentar es el dinero que tienes, porque vas a cobrar. Pero la cuenta por cobrar que habías registrado, ¿qué sucede?
¿Aumenta o más bien disminuye? Coméntame. Claro, lo entiendes mejor ahí, ¿no? Tenemos que identificar que cuando hablamos de cuentas, cuando hablamos de contabilidad, cada cuenta registra algo específico, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una cobranza, vamos a recibir dinero, es cierto, y eso se va a registrar en una cuenta de dinero, que no es la cuenta 12.1, porque en la cuenta 12.1 registramos algo específico, derechos. Claro, así es, así es. La cuenta en la que tú anotaste ese derecho de cobranza tiene que disminuir. Si hubieras cobrado todo, debías dejarlo en cero. Pero como solamente estás cobrando la mitad, entonces vamos a registrar una disminución por la mitad. Usamos la misma cuenta, la cuenta 121, y registramos su disminución por el valor del 50%. Ahí lo tienes. Ahí está. Y aparte, registramos, o bueno, como parte del mismo asiento registramos la entrada de dinero. ¿Correcto? Sí. La entrada de dinero. Y esa entrada de dinero, ojo acá, la vas a registrar en la cuenta contable. Normalmente es en la cuenta contable, puede ser la 101, que la usamos para registrar cuando cobramos en efectivo, en cash, o también podemos usar la cuenta 104 cuando nos pagan o cuando recibimos el pago en nuestras cuentas corrientes. 104, cuentas corrientes en instituciones financieras, y lo tenemos que registrar ya sea en el lado del debe o en el lado del haber. Como estamos recibiendo dinero, entonces el dinero que tenemos aumenta, ¿cierto? Aumenta, y por lo tanto ello lo tendríamos que registrar en el lado del debe, ¿no? En el lado del debe, ahí está. El dinero aumenta y lo registramos en el lado del debe, mientras que nuestra cuenta por cobrar disminuye y por eso la registramos en el lado del haber. Listo, entonces como efecto de la cobranza tenemos 5.900 soles más en nuestra cuenta corriente. Ahí está. ¿Hasta ahí estamos claros o tienes alguna duda? Coméntame, por favor. ¿Estamos claros, estamos claros? ¿O tenemos alguna duda? Hola, hola. A ver, te escucho, te leo. ¿Vamos bien? A ver. Duda. Bien, operación del día 7. Dice, se paga servicios de luz y agua, 400 por servicio de luz, 200 por servicio de agua, más IGB. Allá, cuando te dice más IGB, te está diciendo de que estos importes, de que estos números, no incluyen todavía el impuesto. O sea, cuando tú pagues esto, si tú pagas 400, no estás pagando el IGB de la operación. Entonces tienes que agregarlo. Y si tú pagas 200, tampoco estás pagando el IGB de la operación. Entonces tienes que agregarlo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y cómo lo agrego? Fácil, ¿no? Recuerda que el IGB es el 18% del valor del servicio. Entonces, lo que te están diciendo acá es que tú has consumido luz por el valor de 400 soles. Por la luz pagas 400, pero tienes que sacar el 18% de 400, que me parece que es, supongo que será 72, ¿no? Claro, creo que sí, 18 por 4, sí, 72. Hay que agregar el IGB. Así es, hay que agregar el IGB. En este caso sería el 18% de 400, que es 72. Entonces, por lo tanto, tú terminarías pagando por luz 400 por el servicio de luz consumido, por la energía que has consumido, que te vende el distribuidor de luz, y 72 soles por el IGB. ¿Correcto, Frank? Sí. ¿Ok? Y respecto al agua, estarías pagando 200 por el servicio de agua que has consumido y tendrías que agregar 36 soles, si no me equivoco, creo que es el 18% de 200 por el IGB que tienes que pagar de la operación. Claro. Acá, por ejemplo,
lo tienes que agregar. ¿Por qué? Porque te dice más IGB. Pagas esto y le agregas el IGB. Ese más IGB, entiéndelo como un agrégale el IGB. ¿Correcto? ¿Sí? Pero hay escenarios en los cuales el enunciado te dice, oye, no, pagas y se queden pagas. Y si, por ejemplo, te digo, oye, has pagado, pongámosle 500 soles de luz, entonces, si tú lo has pagado, quiere decir que ya entregaste ese monto total. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Y cuando ya hablas del total, entonces quiere decir que ese total ya incluía el IGB. Si te hablan solamente de pago, ¿no? Y no lo veas tanto como una palabra clave. No lo veas tanto así, te soy honesto, ¿no? Velo como lo que es. Es lo que usamos en el día a día. Cuando tú le pagas a tu proveedor, le pagas todo, pues, ¿sí o no? ¿O no? ¿Y todo qué incluye? El IGB. Entonces, cuando hablamos solamente de pago, ¿no? Y el enunciado te presenta solamente la palabra pago, se refiere pues al precio del producto. Es decir, al total, al valor y el IGB. El pago siempre incluye el IGB. El pago siempre incluye el IGB. Pero acá el profe dice, digamos que se rayó un poco porque le puso pago y aparte le puso más IGB. ¿No? Ahí como que confunde un poco el asunto. Pero aquí pesa más esta parte, ¿no? Porque dice, paga 400 más el IGB. Ay, entonces tengo que agregar el IGB. ¿Ok? Bien, 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 bien. Lejos de lo que es la parte numérica, el tema de servicios públicos es algo muy interesante para explicar. ¿De acuerdo? Y te explico acá cómo se registra. Mira, justamente creo que acá tenía una operación de servicios públicos ya avanzada. A ver, quizá para poder mejorarla por acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compra de servicios. Acá está. Cuando te llega un recibo, es como si tuvieras comprado servicios, ¿no? Servicios públicos. Claro, y es una compra, ¿no? Tú compras luz, tú compras agua. Sí, claro. Servicios públicos, que en este caso es una operación de qué día. Según el casito es una operación del día 7. Vamos. Ahí está. Una pregunta para ti, para ustedes, para ustedes. En el caso de los servicios públicos, ¿qué pasa primero? ¿Primero consumo el servicio o primero pago el servicio? En una operación de servicios públicos, ¿qué ocurre primero? ¿Primero consumo el servicio o primero pago el servicio? Claro. En una operación de servicios públicos, lo curioso es que tú primero consumes y luego pagas, ¿sí o no? Se podría decir que pagas al vencimiento, ¿cierto? Así es. Lo primero que pasa en un servicio público es el consumo del servicio público. Una pregunta. ¿Y ese consumo del servicio público, cuándo te enteras del consumo? No, primero se consume. Primero tú consumes. Primero lo consumes. Y luego tú te enteras de cuánto es el valor que has consumido. ¿Cuándo? Cuando te llega ese papelito al cual llamamos recibo. ¿Sí o no? Tú consumes el servicio público y tú te enteras de cuánto es el valor que has consumido cuando recibes cuando recibes el recibo, ¿no? O con el recibo. Así es, así es. Ahí puedes ver los kilovatios que has utilizado de luz o puedes ver también los metros cúbicos que has consumido de agua. ¿Sí o no? Y es ya con el recibo o con el comprobante de pago con el que tú tienes la medición del valor o la medición del servicio que tú has consumido. Y es ahí donde tú haces tu registro. Entonces podemos afirmar nosotros sin temor a equivocarnos de que el recibo viene a ser el documento que nos indica cuánto es el valor de ese servicio que hemos consumido.
Es por eso que cuando tú recibes el comprobante de pago, tú tienes que reconocer un gasto. ¿Por qué un gasto? Por el consumo de ese recurso económico. Porque has consumido luz, porque has consumido agua, etc. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces acá, ojo acá, tú cuando eres un cliente de una empresa de servicios públicos, lo primero que tienes que registrar es justamente el consumo de servicio público cuya medida está expresada en el comprobante de pago. ¿De acuerdo? Es lo primero que tienes que registrar. Y justamente aquí está, ¿no? En el comprobante de pago te van a indicar qué es lo que tú tienes que dar como consecuencia del consumo de ese servicio. Correcto, porque como es un servicio ajeno, entonces tú tienes que darle algo a cambio a esa empresa. Bien, datos de la factura recibida o vamos a ponerle datos del comprobante recibido. Datos del comprobante recibido, que en este caso sabemos que es un recibo, ¿no? Comprobante recibido. Ahí está. Ok, vamos acá. ¿Cuánto es el valor? El valor por el agua es 400. El valor no incluye el IGB. La palabra valor se refiere a un importe sin IGB. 400 más 200 de 400 de luz, perdón, más 200 de agua. Ahí está. Y a ello tienes que agregarle, como te dije, el IGB que el Estado te obliga a pagar como consecuencia de la operación que has realizado, como consecuencia de esta compra de servicios. Por lo tanto, tu recibo en total, o lo que se conoce como precio, va a ser 708. Ahí está. Va a ser 708. Claro, normal. Me puedes escribir ahí David Cayo, puedes escribirme acá a este número para poder coordinar el apoyo. No hay ningún problema. ¿Ok? Ahí aparece mi número detrás de mi imagen. Así que lo puedes checar por ahí. Lo que quieran apoyo, quizás pues no con repasos en algún tipo de evaluación, me indican nomás y genial. Bien, ahora vamos acá. Esa recepción del comprobante pago, ¿cómo la vas a registrar? Como te decía en primer lugar, como un gasto. ¿Por qué como un gasto? Por el consumo del servicio que has ejecutado, por el consumo del servicio que has recibido durante todo el periodo. Gasto. Al mismo tiempo, tendrías que registrar un pasivo. ¿Por qué un perdón? Un pasivo, sí, un pasivo. ¿Con quién? Con la empresa suministradora. Un pasivo con la empresa suministradora. O sea, en este caso con, no sé, ¿no? Si te da el agua Sedapal con Sedapal y si te da la energía eléctrica Plus con Plus, ¿no? Entonces reconoces un gasto, reconoces también un pasivo, ¿de acuerdo? Y también reconoces otro pasivo. ¿Cuál es el tercer pasivo que reconozco? El pasivo con el Estado. Profe, ¿por qué? Porque en el pasivo con proveedores, que es el segundo pasivo, el de acá, es el de acá, el pasivo con proveedores, el primer pasivo, perdón, ahí estás reconociendo todo lo que le vas a pagar al proveedor, que vendría a ser los 708 soles. Ahí está. Ahí lo vas a reconocer. Ahí está metido el IGB. O sea, dentro de los 708 que lo vas a registrar como parte del pasivo con proveedores, ya está el IGB. Entonces, como ya está incorporado el IGB en el pasivo con proveedores, entonces al mismo tiempo reconoces un pasivo con el Estado, pero como una disminución. Ahora lo paso a explicar un poco mejor. Bien, primero vamos al gasto. Este gasto es por el consumo de recursos, por el consumo del servicio de agua y el servicio de luz. Gasto, específicamente gasto por servicio de terceros y específicamente aquí sería servicios públicos. Ok, entonces acá hay que cambiar esta parte de acá. A ver, ¿cuál es la subcuenta que usamos para servicios públicos? Vamos a ver. Subcuenta que usamos para servicios públicos. A ver. Vamos acá. 63
¿Dónde estás? Acá estás. Gastos por servicios prestados por terceros. 167. Ahí lo tienes. Bien. Ahí está. Dime, por favor, cuál es la subcuenta que voy a utilizar para registrar el consumo de servicios públicos. Dale. ¿Qué subcuenta utilizo? Tienes acá en pantalla desde la 631 hasta la 637. ¿Se llega a observar o muy chiquito? Muy chico creo, ¿no? Pero vamos a agrandarlo. A ver, dale una miradita ya a todas. A ver, ¿cuál sería? Claro, así es, la 636 o la 634. A ver, Sebastián, ¿qué fue? ¿636 o 634? Claro, 636. Por eso yo te digo algo, o sea, no es necesario en realidad que tú te aprendas a 3 dígitos, ¿no? Que memorices esto, ¿no? Para nada. El plan contable peruano en realidad es bastante detallado, ¿ah? Las denominaciones son buenas, entonces estar preocupado, ¿no? Porque me voy a aprender los 3 dígitos, no, ¿ah? No paga, digamos, esa posición en realidad. No paga. 636, servicios públicos. Servicios públicos. Ahí está. Ya querían justamente los 600, que es el valor de servicio, por el lado de un aumento. Ahí está. Aumenta el gasto de servicios públicos porque está aumentando el consumo de los mismos, obviamente. ¿Qué tal, Huguito? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, ahora registramos al mismo tiempo la cuenta por pagar con la empresa suministradora. Elemento pasivo, cuenta 42, ¿no? 421, ¿de acuerdo? Y aquí un aumento de 708. Pero ¿por qué le voy a pagar más si yo solamente he consumido 600? Pregunta para ti. Si el consumo de servicio ha sido 600, ¿por qué yo tengo que registrar una deuda por 708 con mi suministradora? Vamos, dale, dime. Si yo he consumido 600, ¿por qué yo debo o por qué yo estoy acá registrando una cuenta por pagar por 708 con la empresa suministradora? Habla, dime. ¿Por qué? Si yo estoy consumiendo 600, ¿por qué yo tengo que registrar una cuenta por pagar una deuda con la suministradora de servicio por un monto mayor, por un monto de 708? Habla. Claro, porque acá estás incorporando, gracias Tesa, gracias Alejo, el IGB, pues. Porque tú como cliente estás incorporando aquí el IGB. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Tienes que entender esto para que puedas entender lo siguiente. Como aquí ya estás incorporando el IGB en la cuenta por pagar al proveedor, entonces ahora tienes que registrar que le debes menos al Estado. Porque ese IGB ya lo metiste en la obligación con el proveedor. Por lo tanto, la obligación con el Estado pasa a disminuir. En cuanto en 108, ¿no? Que es el IGB que has incorporado en la cuenta por pagar el proveedor. Profe, pero es un poco tonto, ¿no? ¿Por qué no lo pago el Estado en todo caso? Porque el Estado se lo encarga al proveedor. ¿Y por qué se lo encarga? Porque seamos honestos, ¿no? Si a ti te dirían, oye, por cada recibo de luz tienes que pagar al Estado un IGB y págaselo aparte, ¿no? No, nadie iría. Yo personalmente no le iría a pagar al Estado el IGB por el servicio de luz, sinceramente. Con todo, con lo poco que hacen, no lo haría, ¿no? Así es. Entonces la medida que ha tomado el Estado es decirle al proveedor, decirle, ya, tú ya en la factura, ya métele el IGB ya, para que no se dé cuenta. Sí, pues de alguna forma es así, pues, ¿no? De alguna forma es así. Sí, pues yo no pagaría. Si a mí me dieran la oportunidad de, decirle de pagarle a Sedapal el agua nomás,
Y el IGB que se lo dé el Estado, no lo haría. No lo haría. Definitivamente no lo haría. Ni a balas. ¿Ah? De verdad que no. De verdad que no. Entonces, de alguna forma, de esta manera, el Estado se asegura el pago del IGB. Por eso hay muchos comerciantes ilegales. No, pero hay que ser sinceros y el Estado hace muy poco, ¿no? Por lo menos acá en el Perú, hace bien, bien poco, ¿no? Como para tener ganas de pagar impuestos, ¿no? En realidad, ¿no? En realidad que sí, ¿no? Yo tributo, obviamente, ¿no? Pero el tributo tiene que tener una finalidad, ¿no? Que es justamente el bienestar de la población, ¿no? Como ustedes saben, bueno, por lo menos acá en Perú, no estamos muy bien que digamos, ¿no? A nivel de seguridad, por lo menos, que es lo básico que tendría el Estado que darnos, ¿no? Bien, vamos acá. A ver, terminó la hora. El momento sociológico. A ver, vamos. Servicios públicos. Servicios públicos. Recibo. Es asiento número 8. Vamos a ponerle. Te decía ¿qué cuenta hemos utilizado, perdón? Hemos utilizado la 636, ¿no? Ahí está, 636. 636, sí, está bien por servicios públicos, 636. Como está aumentando el consumo, aumenta el gasto. Ojo acá, aumenta el gasto. Y por lo tanto, dame un toque por favor. A ver, vamos a copiar la dinámica. Ahí está. Y por lo tanto, ¿dónde coloco esos 600 en mi cuenta de gasto? Ayúdame ahí, por favor. ¿Dónde coloco los 600 en mi cuenta de gasto? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? ¿Dónde colocamos esos 600? Está aumentando el gasto. Vamos, dime. ¿Dónde colocamos esos 600? ¿En el lado del debe? Claro, en el lado del debe. Así es, en el lado del debe. Acá estás. Gasto aumenta en el lado del debe. Debe, mira, mira, Tesa. Hey, Tesa, suave ahí. ¿Por qué en el haber? Fíjate en tu dinámica. Fíjate en tu dinámica. Ojo. Fíjate en tu dinámica. Suave ahí, ¿eh? No te confundas en vano, ¿eh? El gasto está aumentando. El elemento gasto aumenta en el lado del debe y disminuye en el lado del haber. Tú lo que estás registrando acá es un aumento del gasto porque estás consumiendo servicios públicos. Cuidado, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Aquí colocas los 600 entonces, en el lado del debe. Bien, ahora vamos a la obligación con el proveedor. La obligación con el proveedor aumenta porque aún no le he pagado. Solamente estoy registrando la obligación. Pregunta, ¿en qué lado van los 708? Ya sabemos que vamos a registrarlo en una cuenta 421. Eso está clarísimo. No hay problema por ahí. Pero ¿en qué lado iría? ¿En el lado del debe o en el lado del haber? Van los 708 soles. Claro, si veo mi elemento pasivo, fíjate tu dinámica. Siempre atento a tu dinámica. En el lado del haber. En el lado del haber. Como haciendo una pausa, te explico lo siguiente, ¿ya? Para hacer un asiento contable, lo primero que tienes que identificar es el elemento que vas a utilizar, ¿no? Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Luego ya, si te es necesario, registras la cuenta y subcuenta, identificas ello. Luego identificas el impacto que tiene la operación en el activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Y finalmente defines, según la dinámica contable, si el registro lo vas a hacer en el lado del debe o en el lado del haber. Lo bacán es que solamente hay dos lados para colocarlo. No hay 5 lados, no hay 10 lados, no es o en el debe o en el haber. Sencillo. Bien, y por último, vamos al elemento de pasivo con el Estado. Es otro pasivo. Como decimos hace un momento, como el IGB lo hemos incorporado en el pago al proveedor, entonces el pasivo con el Estado más bien disminuye, ¿cierto? Ahí está, entonces colocamos acá la cuenta 401 y como el pasivo con el Estado disminuye, estos 108 lo vamos a colocar pero en el lado del debe, ¿no? Según lo que indica obviamente nuestra dinámica contable. Así es.
en el lado del debe. Ahí está. 108 y por aquí harían por acá registraríamos los 708 soles. Ahí está, se acabó. Listo. Y se cumple con que los registros en el lado del debe tienen que sumar lo mismo que los registros en el lado del haber. Bien, listo entonces. Ahí está. ¿Tú en dónde estudias? Coméntame. Coméntame. ¿Dónde estudias, mi estimado? A ver, lo que pasa es que yo ahorita acabo la transmisión ya. Ese es el problema. Frank. ¿Dónde estudias? Oiga, por ahí conversamos. Ya, bacán, mándamelo, no hay problema. Por ahí conversamos. Bien, ahora vamos acá, ojo. Dice se paga. Achota. Ah, ya, correcto. Eres mi paisano entonces. Bien, vamos entonces acá. Ah, ya, perdón. Sebastián dice, profe, los servicios, los que son servicios. Claro, sí. Claro, lo consideras como una compra. Sí, por supuesto que sí. Sí, Sebastián. Sí. Perdón, perdón. Bien. Ahora, aquí dice que lo vas a pagar. Pero antes de pagarlo, tienes que hacer un registro que se llama el asiento de destino. ¿Qué es un asiento de destino? Atento, por favor. El asiento de destino es un asiento que tú vas a realizar por una reclasificación que se realiza del elemento gastos. O sea, estos gastos son los que tienen destino. Esto es lo que tiene destino. ¿Correcto? Esto de acá. ¿Ok? ¿A qué se refiere con destino? A que aquí, ojo acá, hemos hecho un registro, pero según el servicio básico, según lo que es. Estamos consumiendo servicios básicos. Pero en un asiento de destino, lo que tú haces es hacer el registro del consumo, pero ya no según qué es lo que consumes, sino según quién lo consume. Si lo consume en áreas administrativas o si lo consume en áreas de ventas. ¿De acuerdo? En ese escenario, tú utilizas dos cuentas ahí. La 94.1, cuando el consumo lo realiza un área administrativa, y la 95.1 cuando el consumo lo realiza un área de ventas. Y la contrapartida que siempre vas a utilizar, porque recuerda que en todo asiento contra hay una partida y una contrapartida, sería la 791. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que vas a destinar? Solamente los 600. ¿Ah? Lo que se destina es el gasto, nada más. Así es. Ahora, ¿cómo lo vas a destinar? Aquí está en la indicación. 80% a gastos administrativos y 20% a gastos de ventas. Vamos entonces acá. 80% para gastos administrativos y 20% para gastos de ventas. Ahí lo tienes. ¿Ok? Ahí está. Listo entonces. Y eso es todo. Ese es el famoso asiento de destino. Ahí está. ¿Ok? Listo entonces. Queda. Ahora, por último, vamos a hacer el pago de los servicios. Pregunta, ¿qué es lo primero que tienes que hacer si vas a pagar algo? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer si vas a pagar algo? Tienes que tomar la cuenta, el registro en el que registraste tu deuda y dejarlo en cero. Ahí está. ¿Y cómo lo voy a dejar en cero? Colocas lo mismo que tenías por pagar, que habías registrado por pagar, pero en el lado contrario. O sea, en el lado del debe. ¿Ok? Y con eso ya habrías dejado en cero la cuenta por pagar. Ya estaría registrado y estaría actualizada tu cuenta por pagar, tus pasivos. Y ahora vamos a ver con qué lo pagas. No sabemos si lo pagas con dinero en efectivo o si quizá lo pagas con un depósito.
No dice cómo se paga. Vamos a suponer que lo pagamos con dinero en efectivo, tal como menciona Sebastián. Entonces usamos la cuenta 101 y como estamos pagando, el dinero sale de la empresa, por lo tanto lo registramos en el lado del haber. Cuando un activo disminuye, se registra en el lado del haber. Ahí está. Y eso sería todo el asiento contable por lo que viene a ser el consumo de servicios públicos, su destino y además su pago. Ahí está. Listo, muchachos. Listo. Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bien. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos los que nos han acompañado hasta ahorita. Han quedado 36. Deberían ser 100 en realidad. Lo que pasa es que TikTok digamos, me restringe un poco el alcance debido a que al formato que utilizo, ¿no? Que es un formato de compartir pantalla. Me parece que ese es el problema. Pero bueno, igual muchísimas gracias a los 35 que estamos ahorita. Si todavía no nos sigues, síguenos. Gracias, María. Y si puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, excelente, ¿no? Que se llama Solver Bajo Asesorías, en el cual vas a encontrar este video en las próximas horas. ¿De acuerdo? Máximo 7, 8 de la noche estoy subiéndolo. Correcto, hoy día me quedo a trabajar esta tarde, así que normal. Ahora, si te interesa quizás nuestro curso de asientos contables, en lo cual vemos asientos contables de cero, comunícate también con nosotros a este número, ¿de acuerdo? Para darte más información. Es un curso, yo diría, bastante completo para un estudiante de contabilidad de primeros ciclos. Primer, segundo, tercer ciclo, te va a servir muchísimo. Y tiene un precio bastante accesible que es de 50 soles y hay un montón de información y en video y en Excel para que la puedas revisar. ¿De acuerdo? Bien, no, a ti más bien gracias. Gracias por acompañarnos en esta hora y media de transmisión. Simplemente L. Gracias, gracias. Gracias por tus comentarios también. Nos ayudan bastante. Bien, hasta ahí nos quedamos entonces, chicos. Muchísimas gracias. Allá. Por último, si quieres ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, en el cual pasamos información, hacemos por ahí algunas encuestas, etc., puedes acá incorporarte al grupo de WhatsApp, que este es el código QR. Ahí está. Listo. Sí, el curso está a 50 soles. Todas las clases son grabadas y estamos avanzándolo aún los días lunes y martes de 8 a 10 de la noche. ¿Listo? No, es fácil, Doc. Es fácil. Es bien fácil en realidad. Lo que pasa es que a veces los profes enseñan todo, digamos, de forma masiva, ¿no? Te quieren meter demasiada información. Lo que sí te quiero decir es que tienes que dedicarte. Eso sí, o sea, no esperes aprender sin estudiar. No, la contabilidad no se puede aprender sin practicar, sin estudiar. No se puede. No, no, no. No se puede solamente recordar contabilidad. No, tienes que entenderla. ¿De acuerdo? No recordar, sí entender. ¿Ya? ¿Listo? Sí, tienes que ver la dinámica. Así es. Listo, muchachos. Nos vemos ahí. Hasta luego y muchísimas gracias. Gracias también a los que nos han estado siguiendo en nuestro YouTube. Hasta luego. Muchísimas gracias.